Instructivo para la plantilla de declaración de renta del año grabable 2021. Dado que muchas personas han adquirido esta herramienta en este año a efectos de poder liquidar y presentar su declaración de renta de año grabable 2021, en esta grabación, en este video vamos a explicar un paso a paso la manera como vamos a empezar a alimentar toda nuestra información tributaria para generar el borrador del formulario 210. Cuando terminemos de liquidar toda esta información, aquí en el formulario 210 ya me va a quedar el borrador de la información. Entonces, siempre me han preguntado por dónde iniciar a alimentar la herramienta. Ingresamos aquí en datos iniciales y recordemos antes de empezar que siempre el menú va a estar al lado izquierdo. Entonces yo no voy a tenerme que devolver a ningún lado para encontrar el menú, porque el menú siempre va a estar al lado izquierdo. Ingresamos entonces primero en el anexo donde nos encontremos. Vamos a entrar entonces aquí a datos iniciales. En datos iniciales, inicialmente aquí la parte, en principio, vamos a encontrar unas instrucciones. La primera instrucción me está diciendo que yo debo registrar información en las casillas de color azul. Significa que las casillas de color blanco las voy a dejar quietas, ¿sí? Quizás tengan cálculos automáticos, quizás no, quizás tengan alguna macro. Voy a alimentar las retenciones en la fuente dentro de este mismo anexo. Voy a poder calcular la sanción de extemporaneidad y me explica algunos tips importantes para tener en cuenta, muy importantes, como por ejemplo la retención en la fuente trasladable al accionista persona natural, que son temas incluso que nosotros estamos explicando en las capacitaciones que se están desarrollando. Ya desarrollamos una en el mes de mayo, vamos a desarrollar otra en el mes de julio, que tiene una duración de 18 horas, que incluye una cartilla en PDF, una cartilla consultiva que le permite revisar todas las explicaciones y los ejercicios. Bueno, entonces dentro de este instructivo, dentro de la explicación que estoy dando para aprender a manejar bien esta herramienta, a pesar que es una herramienta muy intuitiva, una herramienta muy sencilla de administrar, muchas personas ya conocen la forma de hacerlo. También en la parte derecha vamos a encontrar las fechas de vencimiento las fechas de vencimiento de la declaración. ¿Cuándo se vence mi declaración? Teniendo en cuenta los últimos 2 dígitos del número de identificación tributaria. Con base en eso, entonces me va a aparecer la fecha de vencimiento acá. Entonces, sencillamente, los datos del contribuyente son datos muy básicos. Tenemos una información tributaria, ¿sí? Como el impuesto neto del año anterior, si en el año anterior se calculó anticipo de renta, si en el año anterior se liquidó un saldo a favor y lo estoy arrastrando para este año, si se pagó durante el año 2021 un impuesto o no, si traigo pérdidas fiscales en las rentas de capital el año anterior, si traigo pérdidas fiscales o me arrojó pérdidas fiscales en las rentas no laborales, y esto para efectos de poder realizar los cálculos ya en el formulario, en la información consolidada aquí en el formulario 210. Entonces, información bien importante. En esta otra información relevante vamos a seleccionar si cumplo con esta definición y digo que percibí honorarios y no contraté más de una persona por un término mayor a 90 días para cumplir la definición y quizás poder llevar esta renta por honorarios a rentas de trabajo y poderme tomar el 25% como renta exenta, ¿sí? Si no es así, si pretendo llevar honorarios por allá a la renta, a la sección de rentas por honorarios y compensación por servicios personales, pues no es tan
tan importante seleccionar allí. Si cumplo con la definición y tengo dependientes económicos, pues voy a seleccionar acá, ¿sí? Igualmente, si tengo dependientes económicos, voy a seleccionar aquí, digamos que de manera predeterminada estoy diciendo que la casilla 39 voy a llevar el beneficio dependiente económico. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque se está diseñando de manera predeterminada casilla 39 si lo podría también llevar a la casilla 51. Y cuando hablamos de casilla 39 y casilla 51, ¿a qué nos referimos? A que siendo una deducción podría llevarlo como renta de trabajo o podría llevarlo como en la sección de rentas por honorarios, pero no de manera simultánea en los dos. Entonces yo no puedo hacer el cálculo para que se tome el beneficio tributario con las limitantes que establece la norma en las dos de manera simultánea, porque es un error. El mismo instructivo de la DIAN del formulario 210 nos ha explicado esto. Otras informaciones en caso de cumplirlas. Aquí sí voy a normalizar activos o pasivos, activos omitidos en años, fueron omitidos en el año anterior o pasivos inexistentes en el año anterior con la finalidad de disminuir mi patrimonio líquido. Entonces voy a normalizar allí. Cuando los normalizo acá, pues ya los puedo llevar al patrimonio. Las retenciones en la fuente, no se creó un anexo independiente porque consideramos que las retenciones en la fuente usted las va a tener, las va a consolidar aquí por cada concepto, y por cada concepto me va a llevar esta información a la liquidación al consolidado del formulario 210. Entonces, como dijimos en principio, en las casillas azules vamos a llevar la información. Estas casillas son informativas, indicadores como el reajuste fiscal, como el interés presuntivo, como la VT de año 2021-2022, como las tarifas que establece o que estableció el decreto 728 del año 2022 sobre el componente inflacionario, pero pues no vamos a explicar nada acá en este instructivo porque ya están acá y van a quedar. En el momento en que usted coloque los rendimientos financieros, automáticamente le va a hacer el cálculo en las rentas de capital. Entonces, cuando ustedes encuentran las rentas de capital, ya le van a aparecer esas tarifas de componente en cuanto a rendimientos que me voy a poder llevar como uno grabado, y en cuanto a gastos financieros que voy a poder tomar como deducción, ¿ok? O como costos y deducciones procedentes. Entonces simplemente es digamos que una explicación, un instructivo para que usted tome esta grabación como base para diligenciar todas las declaraciones de renta. Es importante que cuando yo descargue esta herramienta, dejar una copia original en limpio, y yo empezar a tomar esa copia original para digamos, si yo soy contador y yo tengo clientes 10, 20, 30, 50 clientes, 100 clientes, pues voy a hacer una copia por cada cliente, ¿ok? Bueno, aclarar que esta fecha de presentación, declaración de corrección, solamente la voy a hacer cuando efectivamente voy a hacer una declaración de corrección. Ya he presentado mi declaración inicial, voy a hacer la nueva declaración para corregir el error que cometí en mi declaración inicial, y muy seguramente vaya a tener que liquidar una sanción por corrección. Pero entonces esto solamente es en el evento en que yo vaya a presentar una declaración de corrección. Seguidamente, siempre me ha gustado desarrollar la herramienta con base en el mismo orden que se encuentra el formulario. Entonces primero vamos a calcular el patrimonio. Calcular el patrimonio es reportar el importe, la partida, el saldo fiscal a la DIAN por todos los conceptos que yo tenga. En esta sección yo solamente voy a declarar activos fijos, como propiedades, como vehículos, como muebles y enseres, todas esas que constituyen activo fijo. Lo mismo el efectivo, y eso lo único que voy a hacer es qué valor tengo aquí en el efectivo. Cuentas de ahorro, voy a seleccionar y a hallar el valor de las cuentas de ahorro, las inversiones, las cuentas por cobrar que tenga con particulares, las cesantías que nos han dicho la norma que debemos declararlas, las que yo tenga allí como patrimonio a partir del año 2017. Y esos son todos los temas que nosotros explicamos paso a paso en la capacitación.
Entendiendo de que si yo soy contador, en esta nota aclaratoria estamos diciendo que yo estoy declarando, estoy reportándole a mi cliente lo que mi cliente me está informando, ¿sí? Muy seguramente muchas personas que hacen sus propias declaraciones de renta se limitan a esperar el reporte de la DIAN para llevar eso mismo como patrimonio y como ingreso, lo cual yo siempre he considerado y mi filosofía ha sido un error, porque también dentro de ese reporte en la parte inferior, como decimos muchos en letra pequeñita, la DIAN siempre nos ha dicho que debemos reportar la realidad económica. Y en muchas ocasiones la realidad económica no es lo que está en el reporte de la DIAN. Eso por un lado. Y quizás hay información que no se ha reportado y algunas empresas la reporten de manera extemporánea, entonces usted no va a tener la información completa. Seguidamente, después de que alimentamos todas esas casillas azules de patrimonio, ¿sí? Y que quizás dentro del año 2021 yo haya realizado una venta de un activo, pues yo voy a poder llevar aquí tanto la fecha en que se vendió ese activo como el precio de venta para que me calcule automáticamente, sin yo tener que mirar si lo llevo a ganancia ocasional o si lo llevo a renta líquida, es decir, o a renta no laboral. No voy a tener que determinar porque la misma plantilla lo va a determinar con base en las fechas de adquisición y fecha de venta. Entonces es una plantilla que le va a permitir agilizar el proceso, Encontramos también entonces las rentas de trabajo. Ya sabemos que las rentas de trabajo son rentas que tengan, que sean producto de un vínculo laboral. Y aquí es donde voy a llevar toda la información en las casillas azules. Muy seguramente muchas personas no van a diligenciar sino 2, 3 casillas, pero quizás otras personas iban a hacerlo de manera más completa, tienen otro tipo de información y aquí lo vamos a poder llevar. ¿Correcto? Y nuevamente las casillas azules, que es que yo tengo cesantías que me consignaron, pero a la vez retiré cesantías del fondo y no sé qué llevo como ingreso. Esta tablita, esta matriz le va a ayudar con el proceso para saber qué lleva como ingreso de lo que le consignaron en el fondo o qué lleva como ingreso de lo que retiró del fondo. Aquí encontramos entonces que le va a permitir llevar toda esa información. Adicionalmente y de manera automática, sin que usted tenga que seleccionar nada, de manera automática la plantilla le va a decir cuáles son esos conceptos que no se someten a la limitación del 40% y que van a tener un tratamiento especial en el momento en que usted tenga que distribuir las rentas exentas y deducciones imputables limitadas, que es un error en el que incurren muchas personas, tanto en el cálculo como cuando llevamos los saldos a la plataforma de la DIAN. Entonces mire que es un instructivo que estamos dando para toda la cantidad de personas que han adquirido esta herramienta y que ha sido de muy fácil diligenciamiento para obtener el borrador de la declaración de renta. Las rentas por honorarios, pues igualmente llevamos toda la información aquí en rentas por honorarios, teniendo en cuenta y recordemos que aquí no aplica el 25% como pagos laborales, pero a diferencia de las rentas de trabajo se aplican los costos y deducciones procedentes asociados a esa actividad por honorario o por compensación por servicios personales. ¿Sí? También las rentas de capital, donde tengo ingresos por rendimientos, por rendimientos financieros, intereses financieros, ingresos por diferencia en cambio, intereses presuntivos, arrendamientos y todo lo que encontramos acá, teniendo el tratamiento a cada concepto que llevamos al ingreso, ya sea como ingreso no constitutivo, llevar rentas exentas, llevar deducciones, para mirar entonces cómo voy a obtener la renta líquida gravable. Importante tener en cuenta unas matrices que me va a permitir elaborar mejor mi declaración de renta, porque son conceptos que quizás algunas personas no tienen una mayor claridad, y con esta matriz lo único que van a hacer es alimentar la información para que le genere en últimas qué valor llevo como ingreso por diferencia en cambio, qué valor me determina aquí la matriz del componente inflacionario
para aplicar lo que nos establece ese artículo 38 del Estatuto Tributario. Entonces, fíjense que dar una explicación de 5 minutos para aprender a manejar una herramienta es como aprender a manejar un software contable robusto en 15 minutos, imposible. Entonces, es importante que entendamos todas las bondades que nos presenta esta plantilla y cualquier otra plantilla a efectos de poder sacar el mejor fruto, el mejor producto en esta liquidación. También tenemos entonces las rentas no laborales, donde voy a llevar toda la información que se asocie a mi realidad económica, y es lo que quiere la DIAN, a mi realidad económica. Bueno, en últimas, una vez yo diligencio todo esto, voy a mirar entonces mi cédula general. Y en la cédula general aquí no hay nada de casillas de ese color azul claro. ¿Por qué no lo hay? Sencillamente porque es un anexo automático que me está haciendo los cálculos automáticos, y digamos que es un procedimiento en el que muchas personas nos hemos dado cuenta que incurren en error, que incurren en muchos errores a la manera en el momento de entender de esas rentas exentas y deducciones que yo ya tengo liquidadas, que me voy a poder llevar como rentas exentas y deducciones imputables limitadas que van a ir a estas casillas, ¿sí? Entonces ese es el punto. Luego entonces continuamos entonces aquí con, ya terminamos una cédula general, ya determinamos, ¿qué determinamos hasta acá? Determinamos toda esta información. Toda esta información la determinamos y ya me genera automáticamente la renta líquida gravable de la cédula general. Entonces, era importante dar esta explicación de la manera sencilla como vamos a proceder para determinar el impuesto de renta o el saldo a favor, una de las dos. Continuamos luego con una cédula de pensiones, y aquí una cédula de pensiones es sencillamente a cuántos meses equivale la pensión que yo obtuve durante el año 2021. Llámese pensión de jubilación, de invalidez, de vejez, de sobrevivientes, sobre riesgos laborales, o incluso si se trata de una indemnización sustitutiva de la pensión, o si se trata de una devolución de saldos del ahorro pensional, muy seguramente el monto que le van a entregar es un monto muy alto, y aquí simplemente vamos a colocar a cuántos meses equivale ese valor que le están devolviendo, porque de eso se trata la indemnización sustitutiva de la pensión, y de eso se trata la devolución de saldo a favor, que muy seguramente no voy a acceder a tener una mesada pensional, pero voy a acceder a que me hagan una devolución porque cumplí con los requisitos que establece la ley, con los requisitos ante ese fondo de pensiones. Entonces muy seguramente yo voy a poder colocar aquí la cantidad de meses, teniendo en cuenta la limitación de las 12.000 VTC en el año, ¿correcto? Y tratándose de pensiones de origen nacional colombiano, pues muy seguramente su renta va a ser cero, su impuesto va a ser cero, por ser renta exenta. Continuamos con la cédula de dividendos, una cédula de dividendos en el que yo voy a entender, y como lo explicamos en la capacitación, yo voy a entender de una vez por todas que los dividendos van a estar clasificados dentro de este formulario 210, que va a quedar consolidada la información que yo llevo hacia anexo, va a quedar en esta sección que estoy señalando. Y de esto yo debo entender, si yo soy contador, si yo liquido declaraciones de renta a varias personas, yo debo entender cómo funciona esa cédula de dividendos, entendiendo que son varios grupos, digamos 2 grupos, clasificados en 2 grupos a tener en cuenta, como los dividendos recibidos de años 2016 y anteriores, y otro grupo como los dividendos recibidos de años 2017 y siguientes. Entonces, esto me lo debe certificar la empresa cuando me entregue el dividendo. ¿A qué corresponden? Porque dependiendo de qué corresponden, va a ser
la tributación, la forma como yo voy a tributar en mi formulario 210. Una forma, una manera es cuando me entregan el dividendo y me aplican retención en la fuente, y otra es cuando yo tributo sobre ese dividendo y me genera quizás algún impuesto, pero en el formulario 210 esa retención en la fuente de que me practicaron por dividendos muy seguramente la voy a poder llevar aquí a la casilla 133, ¿sí? A la casilla 133. Una vez hacemos esto, entonces digamos que podemos hacer la depuración de la renta presuntiva de acuerdo al artículo 189, pero también como la tarifa para el año 2021 es cero, es 0%, muy seguramente en la mayoría de los casos la renta presuntiva le va a dar cero, en la mayoría de los casos. También tenemos la forma de liquidar los intereses presuntivos cuando la sociedad le presta al socio accionista o cuando el socio accionista le presta a la sociedad. Ojo que estamos hablando entre préstamos entre socios y sociedades, no entre empleados y sociedades, que es un tema muy diferente. Entonces, también tenemos las ganancias ocasionales. ¿Cómo liquidamos la herencia? Si lo que estoy recibiendo son un ingreso por ganancia ocasional por la venta de un activo fijo, si es una lotería que me gané, si es un título, un premio que recibí porque tengo un título de capitalización, si es un premio recibido por propietarios digamos que yo me gustan las carreras de caballos o canes y aquí tiene un beneficio, si son herencias, ¿qué manejo le voy a dar? Pero si yo llevo la información acá tal como lo estamos estableciendo, pues muy seguramente mi declaración de renta va a ser muy sencilla. Yo por lo general estoy calculando de que una declaración de renta, teniendo la información sobre mi escritorio, teniendo toda la información disponible, me puedo estar demorando entre 15 y 20 minutos en algunas declaraciones, otras me puede llevar un poco más, desde luego, pueden ser un poco más complejas y otras un poco más sencillas para poder generar el formulario 210. Y aquí me permite, fíjese que aquí me permite, para quienes tienen esta herramienta, es algo tan importante cuando yo tengo una herencia y determinar que voy a llevar con la herencia que corresponde a un primer inmueble urbano o a un primer inmueble rural. ¿Qué valor estoy asignando? Me asignaron en la liquidación de la sucesión, qué porcentaje me corresponde, automáticamente me va a decir cuánto voy a llevar como ingreso, cuánto me va a tomar como ganancia ocasional no grabada o exenta. ¿Sí? También vamos a hacer los descuentos tributarios. Importante aprender a liquidar un descuento tributario con las limitaciones que me establece el artículo 258 y 259 del Estatuto Tributario, porque no todos los descuentos tributarios me los puedo llevar en el mismo año. A pesar de eso, yo puedo llevarlos a los diferentes siguientes años grabables donde yo tenga impuesto básico. Entonces es importante aprender a liquidar esos descuentos tributarios, que hay muchos vacíos, no en la norma, sino en las personas que quizás tienen muchos vacíos en la manera de liquidar los descuentos tributarios. Igual, por acá, incluso dentro de los descuentos tributarios, encontramos una norma que es muy nueva, y se llama la beca por impuestos con Coldeportes. Una norma que ya este mes de junio salió reglamentando ese artículo 257 rayado en el Estatuto Tributario. También entonces vamos a hacer una comparación patrimonial. Y aquí hacemos una claridad diciendo que este reporte de comparación patrimonial, digamos que no es un reporte, es un anexo que todas las personas deberían llevar, deberían aprender a hacer para evitarse inconvenientes con la DIAN, para evitarse incluso en algún momento alguna sanción por inexactitud. Aprender a hacer este anexo de comparación patrimonial es vital. Entonces aquí lo que estoy mostrando, desde luego estoy mostrando toda la plantilla para que digamos que entiendan la dimensión y la importancia de hacer una buena liquidación de mi declaración de renta, y que me va a quedar como soporte en el evento en que a mí me llegan a requerir, pues yo voy a tener el soporte de cómo liquidé mi declaración de renta en ese año X, llámese 2017, 2018, 2019, etcétera.
Voy a poder también liquidar sanciones tanto por extemporaneidad como por corrección. Tanto por extemporaneidad como por corrección. Y es otro tema que también explicamos en la capacitación el paso a paso. Y encontramos las tablas de liquidación. En las tablas de liquidación están entonces cómo se liquida en la cédula general y pensiones, cédulas de dividendos, cómo calculo los límites de las cesantías exentas, cuando es grabado y no grabado, teniendo en cuenta el ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses, cómo liquido el anticipo de renta, cómo calculo las rentas exentas en renta presuntiva, que es un proporcional que debemos llevar, cómo calculo los intereses moratorios en sanción por extemporaneidad, cómo calculo los intereses moratorios en sanción por corrección, teniendo en cuenta las tasas de interés moratorio que establece la Superintendencia Financiera. Y importante, algo bien importante, cuando yo vendo un activo y eso es un activo muy antiguo, cómo calculo esa proporción que podría ser no grabada. Entonces, con esto terminando para generar mi formulario 210. Este formulario 210, y para evitar, cuando yo ya tengo liquidado completamente mi formulario, ¿yo qué puedo hacer? Tengo dos opciones. Uno, empezar a alternar la pantalla de la plataforma Nadian con esta para ir trasladando los saldos, o generar mi PDF e imprimirlo. Entonces yo aquí, por ejemplo, acabo de generar mi PDF con ese botón. ¿Qué hago aquí? Lo imprimo y empiezo a trasladar los saldos al formulario de la plataforma de la DIAN. ¿Correcto? Entonces, con esta explicación damos por terminado un instructivo de la forma como vamos a poder alimentar esta plantilla y poder tener una correcta liquidación de mi declaración de renta. Feliz día.